Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Muy buenas tardes, querida familia de Clamor y Súplica a Dios. Es un privilegio para mí volver a estar con ustedes como su moderadora. Mi nombre es Cristina Pacheco y el tema que traje para esta noche se llama, o lo titulé, Los pecados capitales, las virtudes y medios para vencerlos. Este mensaje me lo envió el Señor para transmitirlo a ustedes por intermedio de un devocional. Entonces, antes de aterrizar el tema, me voy a permitir realizar una poderosa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, para adentrarnos en nuestro tema o para aterrizarlo, necesito realizar antes una serie de preguntas y poder dar esas respuestas según las investigaciones que realicé con nuestro tema, los pecados capitales, las virtudes y medios para vencerlos. La primera pregunta que nos cabe es: ¿por qué se llaman pecados capitales? Porque generan otros pecados y otros vicios. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. Nos cabe otra pregunta: ¿qué son los pecados capitales? Los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? ¿Qué significado tiene esa palabra concupiscencia? Es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Es la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal. Es la insubordinación de los deseos de la razón. La razón busca a Dios. Los deseos, al insubordinarse, al subordinarse, se oponen a la razón que busca a Dios. O sea que esa concupiscencia nos hace entender a preferir lo placentero y evadir lo más exigente. ¿De dónde viene? Otra pregunta. La concupiscencia viene del pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Lo encontramos en la Biblia con Adán cuando fue tentado por el diablo y abusando de su libertad, Adán cometió el primer pecado, el pecado original, al desobedecer el mandamiento de Dios. Desde entonces la especie humana deambula por un tortuoso camino de espinas. Acá nos cabe otra pregunta: ¿tiene remedio la concupiscencia? Si sabemos que esa concupiscencia es a entender, a preferir lo placentero y mirar todo lo pecaminoso, es el obrar mal, entonces
La respuesta es por supuesto que sí, querida familia. Claro que sí hay remedio para la concupiscencia a través de la gracia de Dios. Esa gracia del Señor que nos la da para vencer la tentación del pecado. No alberguemos, querida familia, en nuestro corazón la concupiscencia que nos presenta la manera de obrar mal hacia nuestro prójimo. La historia nos presenta esos 7 pecados capitales que han formado parte de la teología cristiana desde sus orígenes, ya que muchos aparecen condenados en el Antiguo Testamento y otros tienen claros antecedentes en la religión grecorromana. Sin embargo, la primera vez que fueron recopilados formalmente tuvo lugar en el siglo IV después de Cristo por el asceta Evagrius de Nitria, quien identificó 8 malos pensamientos, pero sería su discípulo Juan Casiano en el siglo V, quien los introdujo, popularizó en Europa, bautizándolos como los 8 vicios principales, conocidos como octo principalibus vitis. Y querida familia, posteriormente, con el siglo VI, el Papa Gregorio I revisó los trabajos de estos 2 anacoretas y reelaboró la lista de pecados capitales, recortándola a los 7 reconocidos hoy en día. El orden de los pecados en la lista, sin embargo, ha cambiado desde entonces muchas veces conforme a las reinterpretaciones posteriores que hicieron diferentes teólogos, entre muchos de ellos y entre otros Santo Tomás de Aquino. Recordemos que el pecado es un mal moral, una desviación de la conducta. Como ya les venía comentando, la lista de pecados ha ido modificándose y menguando con el pasado de los siglos. Fue el Papa de Roma, Gregorio Magno, quien a finales del siglo XI fijó para siempre los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, envidia y la pereza. Vicios capitales, también llamados pecados cardinales. Se han venido llamando como pecados capitales porque son la fuente de otros muchos pecados. Bueno, querida familia, ya después de todas las definiciones y las preguntas que nos hemos realizado, ahora sí nos vamos a nuestro tema principal, los pecados capitales, las virtudes y medios para vencerlos. El primero de los 7 pecados capitales es la soberbia. Una persona soberbia se piensa a sí misma mucho más importante que los demás. La soberbia es considerada el primero y principal de todos los pecados capitales. En la Biblia la encontramos en Proverbios, capítulo 26, versículo 12. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 1 al 6. La soberbia, el orgullo y la vanidad son a efectos prácticos sinónimos y aparecen en muchas listas de pecados capitales de manera intercambiable. De hecho, en el imaginario cristiano fue la soberbia la que perdió el ángel Lucifer, quien alcanzándose contra él, contra el orden celestial, fue expulsado del paraíso y ahora reina en los infiernos. Esa soberbia, que es una forma de egoísmo y egocentrismo supremo, que coloca al individuo en una posición de superioridad respecto al resto de la gente, y lo conduce a vanagloriarse de lo propio. Una persona soberbia no pedirá disculpas a quien lastimó por considerarlo inferior a sí mismo, ni tomará en consideración las necesidades ajenas, dado que está únicamente centrado en sí mismo. Y querida familia, nosotros podemos contrarrestar esa soberbia con la humildad. Humildad viene del latín humillitas, que significa abajarse, y de humus, que significa suelo, tierra. De estos 2 vocablos podemos inferir cómo obtener la virtud de la humildad, abajándonos hasta el suelo. En este abajarse reconocemos
que nada somos y nada tenemos que no sea de Dios, que no venga de Dios. Lo único que tenemos de nosotros mismos es el pecado y nuestra nada. Humildad es, querida familia, decirle a Dios, tú eres todo y yo soy nada. Y creérnoslo de verdad. Porque si somos personas humildes, lo que queremos es reconocer cada día más la dependencia de Dios. Humildad es andar en verdad. Frase célebre de Santa Teresa de Jesús. Y que es nuestra verdad, que nada somos ante Dios. Exhortación, no ocupar los primeros puestos, no intentar destacarnos, imponiendo criterios, qué sé yo, ser humildes, querida familia. Segundo pecado, la avaricia. La avaricia, los avariciosos pueden incurrir en acciones reprochables como la traición, la mentira, el robo. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Eclesiástico capítulo 13, versículo del 20 al 26. Avaricia, querida familia, es un amor excesivo por los bienes materiales y principalmente por el dinero. La avaricia es un gran pecado y San Pablo lo llamaba una idolatría y declara que los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. La avaricia nos hace duros con los pobres, indiferentes a los bienes del cielo y hasta nos incita a veces a apoderarnos de los bienes ajenos. La virtud opuesta a la avaricia es la bondad. Esa la encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 24. Familia, contrarrestemos si en algún momento ha cabido en nuestro corazón la avaricia con esa generosidad. Se requiere de la templanza en el uso de los bienes materiales, controlar la cantidad y calidad de los bienes que adquiramos. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé la templanza con respecto a los bienes materiales. Nos pide que seamos desapegados de ellos, que actuemos con generosidad, que nos dispongamos a dar a nuestro prójimo con generosidad, nuestro tiempo, ayudas de manera desmedida como nuestro prójimo lo necesita, cumpliendo la voluntad de Dios sin esperar nada a cambio en este mundo. El tercer pecado, querida familia, es la lujuria. La lujuria lleva a poner los deseos carnales por encima del bienestar propio y ajeno. La lujuria nos hace aborrecer nuestros deberes religiosos, ciega el espíritu, endurece el corazón, perjudica la salud y las más bellas cualidades del alma. Se pierde la capacidad de amar y se ve a los demás como objetos desechables. Lujuria es ese placer sexual en forma desordenada. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito para el cual Dios los creó. En el caso de la sexualidad, Dios nos la dio para propiciar el amor mutuo entre los esposos unidos en matrimonio cristiano y para favorecer la procreación, así que cuando la búsqueda de placer está separada de la procreación o de la unión entre un hombre y una mujer que estén unidos en ese matrimonio, pues viene a ser ese pecado capital de lujuria. Como ese pecado capital, pues origina otros pecados, la fornicación, la masturbación, los actos homosexuales, la pornografía. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad. Esa la encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Qué es la castidad? No es otra cosa, sino el dominio de la sexualidad por la razón, para aprender a respetarse a sí mismo y a los demás. Para la juventud que me está escuchando, ahorita está muy de moda algo que se llaman las promesas de castidad. Por todos, ahorita los tiempos que estamos pasando, se está dando esa costumbre entre la juventud, la promesa de castidad
que es de pronto una invitación que le hago a todas las niñas, a todos los muchachos que me están escuchando, para que realicen esta promesa de castidad entre ustedes jóvenes. Porque qué mejor regalo pueden darse los esposos, el de llegar castos al matrimonio. Entonces, la castidad juvenil es un esfuerzo, sí, pero es un esfuerzo que resulta en una recompensa inmensa. Como cuarto pecado, querida familia, es la envidia. Según los relatos bíblicos, el primer envidioso fue Caín, quien envidiaba a su hermano Abel. Y la envidia es una palabra de Dante Alighieri, el amor por los propios bienes, pervertido al deseo de privar a los otros de los suyos. Esto quiere decir que los envidiosos desean tan inmensamente los bienes ajenos que incurren en desearles desgracias a los demás. Entonces esa envidia es un gran pecado, porque primero se opone directamente al amor del prójimo. Segundo, hace al que es esclavo de ella semejante al demonio, porque por la envidia busca ahora los medios de hacer daño. La envidia es un tormento, es un suplicio continuamente, devora el corazón. La envidia engendra gran número de pecados, injusticias, calumnias, maledicencias. ¿Qué quiere decir maledicencias? Es la acción o hábito de maldecir. Entonces no caigamos en ese pecado de la envidia para maledicencias con nuestro prójimo, querida familia. La virtud opuesta a la envidia es la caridad. Esta la encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Fraterna, que hace tomar las preocupaciones y las alegrías del prójimo como propias, el amor al prójimo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13. Vemos que la caridad tiene muchas vertientes. Suele entenderse comúnmente como un acto o sentimiento benéfico de ayuda al prójimo. Pocas veces se entiende en su esencia, y la esencia es esa caridad que significa amor de Dios. Entonces la caridad es una virtud teologal por la que la persona puede amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo con ese amor con que Dios le ama y con que la persona ama a Dios. En un ejemplo es darse, así como opinaba San Pablo, es darse a los demás. Vamos con ese quinto pecado, que es la ira. La ira empuja a los individuos a cometer acciones de las que luego habrán de arrepentirse. La ira es la forma suprema de la rabia y la indignación, que adquiere tintes agresivos e incluso violentos. Entonces, esas causas ordinarias de la ira son la soberbia, el apego obstinado a las propias ideas. La ira nos induce a blasfemar del santo nombre de Dios, vengarnos del prójimo, injuriar, lastimar, herir y en ocasiones hasta dar muerte. Matar no solo es quitar la vida, querida familia, es atentar contra la dignidad, la honra y el honor. Cuando Dios nos manda no matar, nos prohíbe dañar la vida corporal o espiritual, tanto la propia como la de nuestro prójimo, querida familia. Lo encontramos en los pasajes de Santiago, en el capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y la virtud opuesta a la ira es la paciencia, que la encontramos en 2 de Timoteo del 3 al 10. Esta paciencia que es soportar con paz y serenidad las adversidades, contrariedades y ataques. La paciencia modera la tristeza, dando conformidad y aceptación. ¿Y por qué hablo de tristeza, querida familia? Porque la tristeza es la otra cara de la ira. Ambas, tristeza e ira, denotan inconformidad ante las calamidades y problemas. La mansedumbre moderna los arrebatos de la cólera, que son una manifestación de la ira. Ahora bien, mansedumbre y la paciencia son frutos del Espíritu Santo.
Eso lo encontramos en Gálatas en capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo tener esos frutos? Son regalos del Espíritu Santo. Busquemos esos frutos del Espíritu Santo con oración frecuente y perseverante, querida familia. Que sea la oración ese antibiótico. Esa es mi exhortación ante la ira, querida familia. Tengamos autocontrol, frenando cualquier movimiento de cólera. El sexto pecado capital, la gula, querida familia. La encontramos en Romano, capítulo 13, versículo 13. Es una aflicción desordenada a beber y comer. La desmesura de la gula es condenada por prácticamente todas las religiones del mundo. La gula es un pecado y San Pablo comparaba a los que se entregaban a ella como idólatras. Y dice, o decía, que hacen de su vientre un dios. La virtud opuesta a la gula es la moderación. Esa la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Virtud de moderación, de templanza. La virtud de la templanza tiene varios ángulos, aunque la templanza puede referirse a la moderación en el placer sexual, también oponerse a la avaricia de bienes temporales. La templanza a la que me refiero incluye la moderación y sobriedad en el comer, en el beber. Esa virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, etc., etc., etc. Y el séptimo y último pecado capital es la pereza. La pereza la encontramos en Proverbios, capítulo 6, versículo de 9 al 19. Es una aflicción excesiva al descanso, en negligencia, descuido de nuestros deberes para no imponernos ningún esfuerzo. Hay dos clases de pereza. Una, la espiritual, que nos induce a ser apáticos e indiferentes de nuestros deberes religiosos. Y la segunda, la temporal, que nos induce a no reconocer y aceptar los deberes de nuestro propio estado. Los perezosos violan la máxima divina del ayúdate que yo te ayudaré. Y no realizan los más mínimos esfuerzos para el trabajo, el sustento o resolución a sus propios problemas. De modo que acaban siendo cargas para el prójimo o para sí mismos. Además de esa tristeza de ánimo que mantiene, el perezoso se aleja de la disciplina religiosa, de ese querer buscar al Señor a sus pies, querer estar ahí para que el Señor sea el que dirija nuestros caminos, nuestras vidas. Y la virtud opuesta a la pereza es la diligencia. Esa la encontramos en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 12, que nos impulsa a cumplir todos nuestros deberes con exactitud y entusiasmo. Lo que debemos considerar para que nuestro actuar sea una búsqueda de nuestro Padre Celestial. Les dejo acá un recorderis de los pecados capitales y su virtud contraria. Entonces, de la soberbia, la virtud contraria es la humildad. De la envidia, la virtud contraria es la concordia. De la ira, la virtud contraria es la paciencia. De la avaricia, la virtud contraria es la pobreza. De la gula, la virtud contraria es la abstinencia. De la lujuria, la virtud contraria es la castidad. Y de la pereza, la virtud contraria es la diligencia. Invitación y exhortación a que nosotros como querida familia estemos desarrollando en nuestro corazón y contemplando, abrigando en nuestro corazón esas 7 virtudes celestiales de humildad, de generosidad, de castidad, de paciencia, de templanza, de caridad y de diligencia. Les dejo, querida familia, de cada uno de los 7 pecados capitales una pregunta para que se la contesten interiormente cada uno de ustedes de manera honesta y que sea el Espíritu Santo hablando a sus corazones. En cuanto a la soberbia, la pregunta, me doy cuenta y tengo siempre presente que nada soy y nada puedo sin Dios. Pregunta de la avaricia, ¿soy generoso o egoísta con los bienes materiales? ¿Sé dar y darme?
tercera pregunta de la lujuria. ¿Trato de ser casto o sigo lo que me vende el mundo con relación a la sexualidad? Cuarta pregunta en cuanto a la ira. ¿Soy intransigente? La pregunta. ¿E intolerante, impaciente e iracundo? Bueno, acá en esta pregunta de la gula sí hay tantas preguntas para respondernos interiormente. Bueno, voy a realizar dos. Una sería, ¿como o bebo más de lo necesario? Otra podría ser, ¿estoy ayunando? Pregunta en la envidia. ¿Tengo escondidos reclamos a Dios por el bienestar o cualidades de los demás? Y la última y séptima pregunta, que es de la pereza. ¿He pecado de asidia, pereza para las cosas de Dios? Bueno, querida familia, gracias infinitas por escucharme. Les envío un fuerte abrazo. Les deseo millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas. Que Dios los siga bendiciendo, protegiendo, resguardando de manera que sobre y abunde. Excelente noche, feliz descanso. En la paz del Señor. Amén, amén. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los